Hola, hola mis queridos lectores y lectoras, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Ay, perdón que acabo de venir corriendo. El día de hoy quiero hacerles un video diferente, quiero que me conozcan un poquito más y que sepan cómo comencé en el mundo de la lectura y para eso, ay ya va, para eso tengo que hablarles de 3 autores que han marcado mi vida desde que comencé en este mundo, tan maravilloso y tan bonito, por supuesto. Y debo decirles que cuando hace más o menos 14 años yo estaba en el bachillerato, la profesora Francis Molina, si está viendo esto, profe, un beso, un abrazo y gracias, porque no sabe lo que ha marcado mi vida eso que ella nos exigió en ese momento, que fue comprar unos libros porque había que hacer glosario, había que hacer como resumen sobre de qué trataba la historia y toda la cuestión, pero el fin es que el primer libro que leí, gracias a la profe Francis, fue este que tengo aquí, todavía lo tengo desde ese tiempo y, ay, lástima, no le puse fecha. Pero es este, por eso está un poquito ya llevado, pero es este, El Principito. El Principito de Antonio de Saint, bueno, como se pronuncie, pero es él. Es él. Este fue el primer libro que leí, luego leímos el de Relato de un náufrago, que estos son míos. Estos libros sí son míos, son los únicos libros que tengo en físico con otro que les voy a mostrar. Y después de este leímos El Caballero de la Armadura Oxidada, leímos Juan Salvador Gaviota y ahí comenzó mi mundo como tal en la lectura. Claro que no perseveré, no seguí porque no conocía de más autores ni que habían tantos géneros, pero hubo una historia como tal que marcó mi vida y ya ahí sí fue cuando yo estaba en 5º año de bachillerato y la profesora, me acuerdo yo, que nos pidió leer un libro, porque sobre ese libro había que hacer varias cositas, hacer un trabajo como tal, y eran varios autores, pero entre esos tenían que ser libros de Paulo Coelho o de no recuerdo quién más. Lo cierto es que yo escogí un libro que se llama A orillas del río Piedra me senté y lloré, de Paulo Coelho, que esta es como mi primera novela que leí así, que trata temas como de romance, podría decir, sí, porque tratan temas así de... es que no sé cómo explicarles, porque es como romance, pero a la vez es reflexivo, es espiritual, es de crecimiento personal, es de aceptación, no sé, es más o menos por ahí. Y no lo tengo, pero para quienes no conocen, Paulo Coelho es un autor de Brasil, es él, que tiene varias obras muy buenas. Tiene esta que se llama Mad Cook, tiene otra que se llama Verónica decide morir, este lo estoy leyendo, tiene esta como 11 minutos, tiene el de A orillas piedra me senté y lloré, tiene el del alquimista, tiene otra obra titulada Adulterio, o sea, tiene varias obras y muy buenas, pero en sí lo que quiero mencionar, que es lo importante, es que Paulo Coelho es uno de los autores donde yo me adentré ya como tal en el mundo de la lectura. Con ese libro, el de Orillas Piedras, me sentí y lloré. Leí ese libro muchas veces, no sé cuántas, pero ni siquiera lo tenía en físico. O sea, todos estos libros que les estoy mostrando de Paulo Coelho no son míos, son prestados. ¿Ve? No son míos. Y yo recuerdo que es el que les estoy mencionando, de Orillas del río Piedra, lo imprimió mi hermana, que ella me llevaba un año en ese tiempo del colegio, ella me llevaba un año, y por cierto, me lleva un año de edad también, y ella lo imprimió en hojas, y eso era una broma como así, como media resma impresa ahí del libro de A orillas del río Piedra, pero lo cierto es eso, que por ahí tiene que estar. Lo leí varias veces y me encantó, pero en ese tiempo, aquí de donde yo soy, en Venezuela, pues en mi casa, no precisamente en Venezuela, sino en mi casa, pues no contábamos con internet, yo no tenía ni teléfono, entonces era muy complicado uno tener acceso a estos libros o como tal librerías así que vendieran novelas como las que hay en Wattpad, de decir Boulevard, La hipótesis del amor, Culpables, los de Johanna Marcus, todas esas cosas no hay aquí librerías como tal. Entonces yo recuerdo que en otra ocasión ya habían pasado bastantes años, ya me había graduado del bachillerato y mi hermana menor me dice un día, ay, que salió una película, vamos a verla.
Y yo le digo, ¿pero de qué? ¿De qué trata? Porque yo soy muy selectiva con las películas que veo. Y me dice, no, pues es que la gente está hablando de eso, es como de unos muchachos ahí jóvenes que son hermanastros y que se enamoran y no sé qué, qué tal. Y yo le digo, bueno, vamos a verla. Resulta que esa película de la que me hablaba mi hermana era nada más y nada menos que Culpa Mía, que se estaba estrenando, creo que eso fue en el 2023 o en el 2022, no recuerdo. Pero yo le dije, bueno, vamos a verla. Vimos la película, a mí me encantó, tengo que confesar que ni siquiera sabía que existían libros o que la película era basada en una trilogía, y me puse a investigar sobre la película y caí en que era basada en los libros de Mercedes Ron, y puse, me acuerdo yo por Google, que es que PDF o libro de tal, 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 a ver si yo podía descargarlo. Ya ahí en ese tiempo pues teníamos internet, teléfono, y yo ya ni siquiera vivía en casa, o sea, yo ya estaba independiente, pues vivía aparte de mi mamá, de mis hermanas y toda la cosa. Entonces me apareció el libro y me lo descargué, me descargué los 3 libros en digital. Y sin mentiras ninguna, en una semana me leí la trilogía completica, 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 de tanto que me gustó. Y desde ese momento fue que ya me adentré ya como de lleno en la lectura. Después de Culpables me leí la trilogía de Dímelo, me leí Marfil y Ébano, me leí la de Bali, que es esta que está aquí. Ya les voy a mostrar. Vean, me leí todas estas sagas de Mercedes Ron, completico, o sea, terminé esta, leí esta, bueno, y así. Y después leí también la de Meses a tu lado de Johanna Marcus, leí La hipótesis del amor, me leí Damián, me leí, es que son tantas que no me acuerdo, Mason, me leí otra trilogía que es muy buena, que es parecida a la de Culpables porque trata sobre hermanastros, pero la trama es completamente diferente. Pero me la leí también, es muy buena, no me acuerdo cómo es que se llama. Yo les voy a poner fotitos por aquí para que ustedes vean si les gustaría leerlo, pues aquí está, es muy buena, yo se la recomiendo. Es sobre hermanastros que se enamoran, pero la trama es distinta. Me leí también, ay, que son tantos que no me acuerdo. Eso es como cuando a usted le dicen, dígame un libro favorito y ustedes le vienen todos a la mente que no saben ni cuál decir. Bueno, así estoy yo ahorita. ¿Cuáles otros me he leído? Me he leído varios. Me leí lo de la saga esta de Maxton Hall, Seth Me, Seth You, Seth Us, así se llaman, creo, como que es. Bueno, en fin, me he leído varios libros, de ahí fue donde comencé. Pero hubo un momento en mi vida que yo dije ya no sé qué leer, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué leo? Y agarraba un libro y ni lo terminaba. Y eso sí, a mí no me puede gustar el libro, o sea, yo puedo agarrar un libro y que no me guste, pero si yo lo empecé, yo lo tengo que terminar de leer, así no me guste, porque así soy. Pero hubo un libro que me costó mucho leer y fue el de La hipótesis del amor. Y eso porque es narrado en tercera persona. Y ese es otro dato curioso. A mí no me gustan los libros que son narrados en tercera persona. Por ejemplo, de que Katiuska iba pasando y se consiguió a un chico que la miró, que no sé qué, no me gusta así. Me gusta más como que yo eche el cuento, pues, en primera persona. Iba caminando y me topé con no sé qué, o sea, me gusta más así. Por eso La hipótesis del amor creo que me costó tanto leerlo, sin embargo, el perrito, sin embargo lo terminé. Pero ya hubo un momento en el que yo dije, no, ¿qué viene? O sea, ¿qué sigo? ¿Qué leo? Y estaba revisando yo TikTok, mis redes sociales, y conseguí una publicación de una autora que se llama Melissa Guerrero, y me gustó lo que ella publicó. Ella como que colocó un fragmento de su libro o algo ahí, no recuerdo. Y yo lo había descargado Wattpad, yo dije, bueno, voy a buscarlo porque el libro está en Wattpad. Y lo busqué, ya que se me acaba. Y busqué en Wattpad este libro que se llama One Kiss, que lo voy a colocar por aquí. Y de una me enganchó. O sea, nada más leer el resumen, lo voy a colocar por aquí, nada más leer el resumen, esta historia me enganchó. Comencé a leerlo, no podía parar, yo me amanecía leyendo el libro y fue lo que logró sacarme de ese bloqueo lector. Así que Melissa Guerrero, tanto Melissa Guerrero como Mercedes Ron, como Paulo Coelho, hasta los momentos, porque no sé más adelante, de pronto hay otro autor que me engancha también, pero hasta ahora han sido los 3 autores que han marcado mi vida como lectora, o sea, que han sido un antes y un después. Y One Kiss, por cierto, para quienes no saben, ya ha sido publicado por Ediciones de Yabú y ya está en físico, pueden adquirirlo a través de Amazon.
y es muy bueno, es muy bueno. Melissa Guerrero tiene bastantes obras como One Kiss, One More Kiss, Siempre Serás Tú, ¿cómo es el otro? Cada día de mi vida, Siempre Serás Tú. Ah, ya. Eres para mí, siempre serás tú y cada día de mi vida. Todo me lo he leído, menos el último que está en proceso, pero no en proceso de la escritora, sino en que yo estoy en proceso leyéndolo. Pero 100% recomendado. Ahora sí, pues vamos a la segunda parte de este video, que les voy a hablar de específicamente de esos libros que sí marcaron, de estos autores de Mercedes Ron, de Paulo Coelho y de Melissa Guerrero, que marcaron ese antes y ese después en mi vida. Porque todos son buenísimos, o sea, todos los libros que me he leído de estos autores son muy buenos y me han gustado. Pero qué libros en específico son los que me han marcado, a ver si de pronto ustedes quieren echarle un vistazo y quieren leerlo, pues se los voy a dar un pequeño resumen a continuación. El primer libro es el que les mencioné al principio, A orillas del río Piedra me senté y lloré, de Paulo Coelho. Narra la historia de Pilar, una joven que vive una vida rutinaria, como aburrida o que ya no encuentra sentido a su vida, quien tras 11 años se reencuentra con su amigo de la infancia, quien ahora es un líder espiritual. Ellos ambos comienzan un viaje juntos en donde ella comienza a autodescubrirse, a ver cosas, o sea, como a sanar varias cosas, pero entre eso pues despierta ese romance que ella sentía hacia él, que ahora choca porque como él está en la espiritualidad, ella como que no sabe cómo afrontar esa situación, pero es un libro muy bonito, muy bonito. Sin embargo, les voy a leer por aquí el resumen que nos dan en internet, que dice: una historia de amor que se desarrolla en España. Dice: y Francia. Pilar nos narra cómo surge su amor de infancia cuando se reúne después de 11 años con su amigo que partió de su pueblo para conocer al mundo, encontrar la verdadera fe y entrega a Dios y a la Virgen María. Convertido en maestro espiritual y realizador milagrosos, a Pilar le cuesta mucho trabajo entender que el amor puede superar todas barreras que ella misma se ha puesto a consecuencia de su inseguridad y falta de fe. Conforme sucede la historia, ella logra encontrar la fe perdida y la confianza en el amor. Es una historia muy bonita, de verdad. La recomiendo 100%. Y ese es el de Orillas del Río Piedra. El otro autor, pues, es Mercedes Ron y el libro es Culpa Mía. ¿Por qué? Digo culpa mía porque es el primer libro que leí. Sin embargo, pues, este es el único que tengo en físico. Así que por eso les muestro la imagen por aquí, porque no lo tengo en físico. Pero el otro es ese, el de Culpa Mía, o la saga completa de Culpables de Mercedes Ron, quien nos relata la historia de dos hermanastros que son Nick y Noah, y tras una mudanza, o la mamá de Noah comienza a vivir con el papá de Nick y ellos ahora les toca convivir juntos y empieza esa guerra de amor y odio, como que no se quieren, pero luego empiezan a suceder cosas entre ellos o se dan cuenta de que comienzan a tener más cosas en común de lo que deberían y se enamoran. Todo esto tiene un trasfondo, todo esto tiene una trama, los libros son buenísimos, pero es básicamente eso, es sobre la historia de dos hermanastros que terminan enamorándose y terminan juntos. El tercer libro es el de One More Kiss, que ya sale en físico, así que pueden ir a adquirirlo, de nuestra querida Melissa Guerrero, una escritora ecuatoriana, por cierto, que me pasó decirles que Paulo Coelho es un escritor de Brasil. Mercedes Ron es argentina, pero vive en España, y nuestra querida Melissa Guerrero es de Ecuador. Bueno, la historia de One More Kiss nos relata la historia de Emma y Ander, quienes son dos jóvenes que están en el instituto y deciden cómo aliarse, porque resulta que Emma toda su vida ha estado enamorada del hermano de Ander, James, pero ella no se atreve a acercarse o como a decirle. Sin embargo, tras una noche en una fiesta del instituto, una fogata, ella decide asistir y darle un beso al crush, o sea, a James, porque hay una historia que cuenta de que si en esa noche en la fogata besa a la persona que le gusta, ese se va a convertir en el amor de su vida. Ella lo hace, pero tras pasarse unos traguitos de más, besa a la persona equivocada y termina besando a Ander, al hermano de James. A la final, pues ellos se hacen una alianza donde fingen ser novios. Emma para acercarse más a James, el hermano de Ander, y Ander para poder atraer de nuevo a su exnovia, Catherine.
pero tras este noviazgo falso, pues terminan despertando sentimientos reales el uno hacia el otro. 100% recomendado este libro. Así que estos son los 3 libros que me leí, que marcaron un antes y un después, de los 3 autores que marcaron un antes y un después, y aquí está para ustedes, para que si ustedes quieren leerlo, pues tienen acceso a ellos. Los 3 están en físico ya, pueden adquirirlo en cualquiera de las librerías de su preferencia o por Amazon, creo que también. Y eso es todo por hoy. Eso es lo que les quería contar sobre mi vida personal, sobre el mundo de la lectura y de cómo me inicié en este hermoso viaje. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerden que voy a estar haciendo en vivos, leyendo el libro de Culpa Vuestra, y puede que también haga en vivos leyendo cualquier otro libro o hablando de estos temas. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like, darle al botón de la campanita para que reciban más notificaciones y contenido como este. No olviden comentar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.